El tema que nos toca abordar el día de hoy se refiere a las excepciones procesales. Y, de hecho, quizás la primera idea que todos tenemos con relación a las excepciones es como aquel mecanismo de defensa que tiene una de las partes. Ojo, no necesariamente va a ser el demandado, porque consideremos que ante una reconvención el demandante podría excepcionar frente a ella. Entonces, es un mecanismo de defensa que tienen las partes orientado a cuestionar los presupuestos procesales. En otras palabras, lo que estamos hablando es de una excepción de naturaleza netamente procesal en este caso. No significa que no existan excepciones de derecho material. Ahora, les comento, de hecho la historia nos cuenta que esto empieza al revés. Las excepciones empezaron, más que nada, pensadas como un mecanismo de defensa de derecho material. En el derecho romano, en la etapa del derecho formulario, las excepciones nacían para, digamos, evitar la injusticia. En otras palabras, estaban orientadas a buscar un equilibrio. En la época del derecho derecho extraordinario, las normas es la siguiente etapa, las excepciones llegan nuevamente a ser un tema de defensa de fondo, pero acá se dividen en dos: las prescription, las cuales eran defensas de fondo, que podían ser inclusive deducidas por el juez de oficio, y las exception, las cuales eran argumentos de defensa, pero solamente a solicitud de parte. Conforme viene la evolución, la primera excepción de corte procesal es la que se conoció como excepción del libelo oscuro. Hoy día la conocemos nosotros como de oscuridad y ambigüedad. ¿Y por qué? Porque como de alguna otra manera se comenzó a, digamos, a escriturar un poco el proceso, a veces no se entendía qué es lo que se pretendía. Cuando esto comienza a abarcar un poco más y los pretores comienzan a administrar justicia, nace la segunda excepción procesal, que fue la que hoy día se asemeja a la de incompetencia. Estas dos fueron las primeras excepciones en el derecho, las cuales tuvieron corte procesal, y ahí comienza la evolución. Si nosotros queremos ya venir un poco al Perú, nosotros hemos tenido diversos cuerpos normativos. El primero fue en 1852 y teníamos también las excepciones, pero en esa época habían tres tipos de excepciones: de naturaleza declinatorias, dilatorias y perentorias. Fíjense, las declinatorias lo que buscaban era remitir el conocimiento de la causa a otro juez. Y en esa época tenían esas tres: la incompetencia de fuero, pleito pendiente e impedimento. Habían las dilatorias, las cuales buscaban suspender o dilatar. Pero ojo, estas dos primeras, la declinatoria y las perentorias, tenían como peculiaridad que se formulaban inicialmente dentro del tercer día y tenían una tramitación incidental, mientras que las perentorias, que eran más que nada vistas como un tema de fondo, se sustanciaban como, literalmente, como una defensa material. Entonces, fíjense que había dos formas de trabajar: las declinatorias, ¿no?, que inicialmente se manejaban con aspecto netamente procesal, y las perentorias, que también se podían enfocar como tema de defensa de forma y se tramitaban dentro del principal. Cuando viene el Código de 1912, el famoso Código de Procedimientos Civiles, cambia un poco la clasificación y se les comienza a denominar dilatorias. Pero ojo, fíjense, la enumeración reduce de alguna manera la cantidad de excepciones, pero estas se podían formular dentro del plazo de 6 días. Ojo, pero si no se formulaban dentro de los 6 días, podían ser recibidas posteriormente y tramitadas como perentorias dentro de la contestación a la demanda. Es decir, se podían trabajar como argumentos de defensa de derecho material. Fíjense esta dualidad, qué interesante. Se podían formular excepciones propiamente en vía incidental y se podían formular como derecho de defensa.
Cuando sale el decreto ley 21773, se suprime el término de dilatorias y se incorporan algunas excepciones nuevas, la de pleito acabado y la de prescripción. Y la de pleito acabado abarca inclusive la de desistimiento. De 5 días, mejor dicho, de 6 días baja 5, y cualquier excepción formulada por ese plazo también se podría deducir como argumento de contestación. Se prohíben las excepciones ante la Corte Suprema, con lo cual podían ustedes formular excepciones inclusive en segunda instancia. En aquella época ustedes podían formular una excepción de prescripción, inclusive en segunda instancia. Tenían tramitación principal e incidental cuando eran oportunamente y cuando no tema de fondo. Las apelaciones eran con ambos, en aquel entonces el famoso ambos efectos, y el efecto era anulatorio, anulaba todo y da por concluido el proceso. Cuando sale el Código Procesal Civil en el 93, en el proyecto tenemos esta enumeración. Fíjense en el punto 4, que quizás es el más interesante. Se tenía como excepción la de defecto legal en el modo de proponer la demanda, y se cambia cuando sale ya el código propiamente a oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. El decreto ley 25940 modifica la de falta de legitimidad para obrar y la parte en dos. ¿No? La legitimidad para obrar en el demandante o del demandado, introduce la de conclusión del proceso por conciliación y transacción y la de caducidad, porque estas inicialmente no fueron reguladas. Dicho esto, y ya ingresando propiamente al tema en sí de excepciones, ustedes deben recordar que el código tiene una fórmula en donde dice que solo, ojo con él, solo se puede formular las taxativamente reguladas en el código, con lo cual cierra la posibilidad de ser ingeniosos o creativos para formular o proponer una excepción expresamente no regulada. De hecho, hace poco hubo un caso en Arequipa en donde se declaró fundada y vino en casación una excepción de falta de interés para obrar. Si ustedes recuerdan, el interés para obrar no está regulado dentro del catálogo de excepciones. Fue un tema interesante que vino a Lima vía casación, en donde se desestima la misma por su falta de regulación. Bien, hablemos de la primera excepción. Y ojo, partamos de la premisa que toda excepción, toda, apunta a cuestionar un presupuesto procesal. Y no es distinto este caso cuando empezamos por la excepción de incompetencia. La idea general es que un proceso que se sigue ante un juez incompetente no tiene eficacia jurídica. Obviamente, juez predeterminado, juez natural, pero pongamos algo interesante para conversar. Si hay un problema en el tema de la excepción de incompetencia, es determinar posiblemente el momento de cierre de la famosa perpetuatio jurisdictio. La perpetuatio jurisdictio es una garantía inspirada en la seguridad jurídica que busca tener un momento de cierre en donde los supuestos de hecho o de derecho que justifican o determinan la competencia no puedan ser alterados o modificados posterior. Muy bien. El problema viene es que tenemos dos momentos muy marcados, mejor dicho, contrapuestos en el propio Código Procesal Civil. Fíjense, el artículo 8 dice: la competencia se determina por la situación de hecho existente al momento de la interposición de la demanda o solicitud y no podrá ser modificada por los cambios de hecho o de derecho que ocurran posteriormente, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario. Pero el artículo 438, inciso primero, dice: el emplazamiento válido con la demanda produce los siguientes efectos. 1. La competencia inicial no podrá ser modificada aunque posteriormente varíen las circunstancias que la determinaron. Entonces, si ustedes se ponen a ver, tienen por un lado el artículo 8 que les fija como una regla la interposición de la demanda, y tienen en el otro lado el emplazamiento. Y si ustedes, amigos, ya conocemos cómo funciona esto, entre la interposición de la demanda y el emplazamiento puede pasar un tiempo muy pero muy extenso, en donde los supuestos de hecho pueden variar. ¿A qué
supuesto le vamos? Ojo, si queremos hablar un poco de derecho comparado, el artículo 8º es muy parecido al actual Código Procesal brasilero y al artículo 5º del Código Procesal italiano. En ambos casos han determinado que el momento de cierre es la interposición de la demanda. Pero si quieren algo más, en España, la ley del 2000, fija, no es la interposición de la demanda, es el admisorio. En España consideran que el admisorio es el momento de cierre. Yo particularmente tengo una posición diferente, quizás distinta a lo que en mayoría, porque la profesora Ariano, el profesor Priori, son de la postura que ellos asumen que el artículo 8º, y que se debe entender, ¿no?, que es la interposición de la demanda. La autora Ledesma es de la postura española que no, debe ser con el admisorio. Yo particularmente sí creo que debe ser con el emplazamiento, y le voy a explicar por qué. La perpetuatio jurisdictium, del punto de vista de la competencia, es una garantía para ambas partes, tanto para el demandante como para el demandado, porque ambos tienen derecho, obviamente, a gozar de un juez predeterminado. Ambos tienen derecho a un juez natural. Hasta ahí estamos bien. Si ambos tienen este derecho, no se puede estar, interpretando el mismo solamente pensando en uno de ellos, es decir, el demandante, porque eso es lo que se piensa cuando se quiere justificar que es a la interposición de la demanda. Es más, si tenemos este derecho, hay mecanismos para regularlo y hacerlo valer, pero qué coincidencia que estos mecanismos están en poder del demandado, es decir, las excepciones las tiene el demandado, las inhibitorias las tiene el demandado, e inclusive el juez de oficio en algunos casos puede declarar su incompetencia. Con lo cual, no podemos solamente pensar que el demandante tiene esta prerrogativa. Segundo, cuando se interpone la demanda, es verdad, existe una relación jurídica, porque el proceso se inicia, es innegable, con la interposición de la demanda. Pero no significa que la relación jurídica esté perfeccionada ahí. La relación jurídica se perfecciona con el emplazamiento. En otras palabras, si la relación jurídica se perfecciona con el emplazamiento y la perpetuatio jurisdictio es una garantía de ambas partes, ¿por qué limitarnos solamente a la interposición de la demanda cuando la relación jurídica está incompleta y solamente una de las partes puede hacer valer? No tendría sentido. Es por eso que yo soy de la opinión que en este conflicto aparente de las normas se tiene que aplicar el artículo 438, inciso 1, que se refiere al emplazamiento. Entonces, fíjense este primer tema o problema que surge con relación a la excepción de incompetencia. La segunda excepción, y esta es una excepción que en el Código de Procedimiento Civil se cuestionaba mucho, porque era la excepción de falta de personería, ¿no? Algunos de alguna manera hemos vivido ese código y la excepción de falta de personería fue criticada por un tema técnico. Oye, no puedes juntar en un solo argumento el cuestionamiento de capacidad y de eficiencia de poder. Bueno, entonces el código, esta vez muy obediente, separa a ambos. Y en este caso, fíjense que esa excepción de personería ya ha sido dividida en dos. La primera, la excepción de incapacidad del demandante o de su representante, en donde lo que acá se cuestiona es la capacidad propiamente. En estos casos lo que se está cuestionando es que la persona, obviamente que comparece, no puede ejercer directamente su derecho de acción. Importa que desde antes del proceso tiene que existir un medio de prueba preconstituido que acredite que tiene imposibilidad de acceder. Diferente es ahora la excepción de representación defectuosa o insuficiente, porque acá lo que está cuestionando los defectos e insuficiencias del poder. Acá no se cuestiona la capacidad, acá se cuestiona los defectos. Por ejemplo, las facultades de representación que viene desprovisto en los requisitos legales para su constitución o que ostente atribuciones que no han sido concedidas por el poder dante.
Fíjese que atacan dos supuestos de hecho totalmente diferentes. La excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, fíjese, en la práctica no sé si les pasa a ustedes, pero es muy común que cuando lo proponemos o cuando nos lo proponen, recitamos todo como si todo fuera uno solo. Una cosa es oscuro, otra cosa es ambiguo. Oscuro y ambiguo a la vez, rara veces lo vamos a encontrar. Esta excepción no estaba en 1912, pero sí en 1852, bajo el rótulo de demanda oscura o inoficiosa. Y acá lo que procura es denunciar la omisión o formulación imprecisa, oscura, deficiente o ambigua de los contenidos que se demandan, al punto que afecta el correcto uso del derecho de defensa del demandado. En otras palabras, no puedo hacer valer correctamente mi derecho de defensa porque en verdad no sé qué es lo que tú quieres. Tu demanda es tan pero tan confusa que no me puedo defender correctamente. Necesito que me aclares. Si tú me aclaras, yo me defiendo. Esa es la idea. Gossainy lo simplifica así. Debe analizarse si objetivamente la demanda puede o no ser contestada, ya que su admisibilidad se encuentra supeditada a que los vicios revistan una gravedad tal que resulte difícil conocer lo que se pretende, creando en el demandado una situación de perplejidad que le impide ejercer su derecho de defensa. Para hacérselo bien sencillo, fíjense, lo que se busca hay que determinar y poder individualizar. ¿Quién demanda? ¿A quién se demanda? ¿Por qué se demanda? ¿Y qué se demanda? Si eso se puede responder, señores, estamos en aptitud de poder contestar la demanda. Pero si no podemos responder estas simples preguntas, estamos en indefensión. El problema, procesalmente hablando, viene que cuando se declara fundada esta excepción, el juez le da un plazo de 3 días para que subsane y aclare. Y una vez que aclara la demanda, no tenemos los 30 días para contestarla. Ya me lo aclaró, ya sé qué quiere, pero tengo a lo mucho 3 días para dar mi opinión. Fíjense que es fatídico el cómo ha regulado el código esta parte. Imagínense una demanda de nulidad de acto jurídico por X circunstancias, muy posiblemente complejas. No entendemos bien la demanda, en efecto, no se hace entender. Fundada la excepción, aclara, ahora sí aclaró, ok, tienes 3 días. Oye, cuando no se entendía tenía 30, y ahora que se entiende tengo 3. Es un problema. Es un problema que pese a los años no se ha modificado, y que esperemos que en algún momento se modifique. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, el tema es claro. La ley obliga a agotar una vía administrativa previa cuando el Estado actúa como ente de gobierno y no como persona de derecho privado, y cuando la norma procesal condiciona el ejercicio de la acción civil al tránsito por esta vía de una determinada reclamación. Obviamente, acá hay una falta de interés para obrar en el medio, en la medida que si no hayamos agotado los recursos ordinarios administrativos, no podemos acudir al órgano jurisdiccional. Vean, si hay una de las excepciones que menos han comprendido o hemos comprendido como abogados y los jueces, es esta. Es la de falta de legitimidad para obrar, sea el demandante o el demandado. Y es porque alguna razón extraña nosotros mezclamos los conceptos de legitimación material y legitimación procesal. Porque muchas veces queremos cuestionar que la persona es, o mejor dicho, no es titular del derecho. Les pongo un caso que hace tiempo salió publicado en Gaceta. Era respecto a una indemnización por daños y perjuicios, en donde fallecieron algunas personas en un evento de publicidad, y habían algunas empresas que habían puesto publicidad, pero no eran los organizadores, auspiciadores. Hubo un accidente, murieron personas. Demandaron a aquellas empresas que habían hecho publicidad, las demandaron por daños y perjuicios. Deducieron de excepción de falta de legitimidad. Decían, señores, yo no era ningún organizador, yo simplemente puse mi nombre ahí como publicidad. Es más, yo pagué por la publicidad, pero yo no organicé el evento.
Lo fatal fue que se declara fundada, mejor dicho, se declaró infundada la excepción. Ah, qué bueno, pero no fue por otro tema que, señores, no se ha acreditado que en efecto ellos no han sido. En otras palabras, si fue o no fue, no lo puede resolver en una excepción. La excepción de falta de legitimidad, mejor dicho, recapitulemos. La legitimidad para obrar es una posición habilitante mediante la cual nos dice quién puede ser parte en un proceso. ¿Quién está habilitado por la relación jurídica material o por la ley para ser parte en un proceso? De ahí que sea titular del derecho o que no lo sea, es un segundo plano. Si ustedes revisan el artículo primero del título preliminar del Código Procesal Civil, hace referencia a que todos pueden hacer valer el derecho a la tutela jurisdiccional de sus derechos. En otras palabras, yo no puedo venir a irrogarme o atribuirme derecho de tercero para tener un beneficio. Y si a eso ustedes concuerdan con el artículo 4 del título preliminar, en donde dice que la parte invocará tener legitimidad, si yo me estoy atribuyendo ser titular de una situación jurídica en discusión, obviamente la sentencia dirá si lo soy o no lo soy. Si yo sindico al señor que él es responsable, si es o no es responsable, eso se ve en la sentencia. Eso no se resuelve con una legitimación, una excepción de falta de legitimidad. Y la Corte Suprema repite y repite y repite este tema. Entonces, parece que no comprendemos que una cosa es la legitimación material y otra es la legitimidad procesal. Pero ojo, esta regla es aplicable únicamente para procesos de cognición. Conocimiento abreviado sumarísimo. Ustedes miran, ¿por qué hago el hincapié? Porque para los procesos de ejecución hay otra regla diferente, y es que la legitimación en la ejecución no se invoca. La legitimación parte del solo hecho del título ejecutivo, es decir, papelito manda. Yo solamente puedo demandar de quien derive su derecho del título y frente a quien sea responsable del título. Es decir, si yo, un ejemplo bien sencillo, yo le presto a Estefano 10.000 soles, pero yo no quiero aparecer. Entonces le digo a su amigo, oye, un favorcito, toma estos 10.000 soles, tú préstalos. Que en la letra te ponga que te va a pagar y él pone, ¿no?, que le ha prestado 10.000 soles. Pasa el plazo, no le ha pagado. Entonces yo le digo, dame la letra. Señor juez, ¿sabe qué? Yo le presté a Estefano y acá tengo, yo de alguna manera yo no quería aparecer y yo le dije al compañero que me haga el favor y me ponga la letra. El juez me dirá, un momentito, tú en la letra no apareces. No, pero ojo, yo me atribuyo ser titular. No, está bien, tú te puedes atribuir lo que tú quieras, pero en ejecución todo se desprende del título. Fíjense que las reglas de ejecución, las reglas de legitimación en ejecución son diferentes. Acá no se invoca, acá simplemente lo que aparece en el título es. Cualquier tema de invocación, vete a una cognición. Ustedes me dirán, pero el código no nos dice expresamente eso. Tampoco dice lo contrario. Lo que sucede es que cuando se hizo el Código Procesal Civil en el 93, se pensaba que todo era cognición, inclusive el proceso de ejecución, solo que se concebía que la ejecución era un proceso de cognición sumaria. Por eso hay muchas reglas que no cuadran con la ejecución. Por ejemplo, las reglas de legitimación, las reglas de acumulación, porque el código se hizo pensando que todo era cognición. Pero en fin, tenemos también la excepción de litispendencia. Ojo, en 1912 nosotros la conocíamos como excepción de pleito pendiente. ¿Y qué implica? Lo que busca era impedir que coexistan dos relaciones procesales sobre procesos idénticos. La litispendencia se puede ver, señores, la litispendencia ustedes lo van a encontrar en el artículo 438. Cuando ven en el 438 los efectos del emplazamiento, todo eso es lo que genera la litispendencia. Y entre uno de ellos está la imposibilidad de iniciar un proceso que ya está en trámite. Es decir, si yo ya demandé,
se cumple hay un proceso, dos procesos idénticos, obviamente gana o subsiste aquel que emplazó primero. Los demás tienen que anularse. Sin embargo, el problema que siempre hay en este punto es generar cuando estamos frente a procesos idénticos. Y este problema lo vamos a tener tanto en la litispendencia como en cosa juzgada. ¿Por qué? Porque el 452 lastimosamente dice que para que haya procesos idénticos se requiere mismas partes, mismo petitorio y mismo interés para obrar. Acá hay algo que no encaja. El interés para obrar, mezclarlo con el tema con la pretensión en sí, no es lo mejor. En doctrina comparada y en todos los códigos es partes, causa y objeto. Objeto, petitorio, causa y pedir y sujetos. Con lo cual estamos hablando a la pretensión. Entonces, eso es un problema que se tiene que fijar. Pero si hay algo que les puedo traer un poco novedoso, es lo que se denomina la litispendencia impropia. ¿Qué significa? Hay muchas veces, y yo he puesto que les ha pasado, que se han encontrado en casos en donde hay una pretensión o se necesita preestablecer un supuesto previo antes de generar la pretensión principal. Les pongo un ejemplo. Imaginen ustedes que como consecuencia de un contrato nosotros queremos eventualmente resolver el contrato y que nos genere la indemnización. La indemnización viene como consecuencia de la resolución, pero no demandamos la resolución, demandamos directamente la indemnización. Entonces ustedes dirán, un momentito, la indemnización viene como consecuencia de la resolución, pero la resolución, si no está declarada, obviamente no puedes tú exigir una indemnización, porque uno de los supuestos de la causa de pedir de la indemnización, entiéndase, el hecho generador del daño, está condicionado a que se declare fundada tu resolución de contrato. En esos casos, en doctrina se llama litispendencia impropia, hay un tema de prejudicialidad. Oye, hasta que no se resuelva esto, no puedes venir a discutir. Entonces, esto lo podemos encontrar, por ejemplo, debe ser diferente la cuestión principal, sí, tiene que tener una entidad propia. Hay una cuestión de prejudicialidad, debe tener entidad suficiente para ser objeto de un proceso autónomo. Y usted me dice, ¿y el Código Procesal lo pone expresamente? No, pero lo podríamos encontrar en el artículo 320 del Código Procesal Civil, ¿no? El 320 da esa pauta. Entonces recuerden, cuando hay un tema previo que tiene autonomía y que puede ser una pretensión autónoma suficiente que requiere de examinarse antes de, se puede solicitar la suspensión del proceso hasta que se resuelva ese tema previo. Y a eso se denomina litispendencia impropia. La excepción de cosa juzgada también tiene sus problemas. Obviamente, se dice que la calidad de inmutable y definitiva que la ley otorga a la sentencia y algunas otras providencias que sustituyen aquella en cuanto declara la voluntad del Estado contenida en la norma legal que aplica en el caso concreto. Hasta ahí ya nos queda claro, un proceso fenecido, listo. El problema no está ahí, el problema está acá. El problema está cuando el Tribunal Constitucional, en una sentencia, fíjense, la 6712/2005, un habeas corpus, tiene esta frase: cualquiera de las resoluciones emitidas en un proceso judicial adquiere calidad de cosa juzgada. Ahí sí preocupa. Preocupa porque está prácticamente nivelando que todo lo que resuelve el Poder Judicial en una sentencia necesariamente genera cosa juzgada. Y no tiene por qué ser así. Fíjense. El tema de la cosa juzgada parte de seguridad jurídica. Totalmente de acuerdo. Antiguamente, los procesos demoraban, y demoraban bastante, sobre todo en época romana, porque la idea era que a más extenso era el proceso, más seguro era este. Tenías más plazos para contestar, tenías más plazos para ejercer tu derecho de defensa. Entonces, a más extenso, más seguro. Pero obviamente, a más extenso, no se resuelven los casos más rápidos. Y hay casos que requieren una tutela rápida, una tutela pronta. Entonces, en mérito a eso, en doctrina se genera lo que se denominó los plenarios rápidos. Un proceso plenario rápido es un proceso en donde se ha
digamos, acelerado los plazos, se han acortado los plazos, pero ojo, en ningún momento ha habido ni restricción de alegación ni restricción de pruebas. Aleguen todo lo que quieran, prueben con todo lo que quieran, pero eso sí, los plazos lo hemos hecho un poco más corto. En el plenario y en el plenario rápido, obviamente lo que se resuelva genera cosa juzgada. Ha habido seguridad jurídica, amplio debate, no hay discusión. Pero aún así, como el plenario rápido, era necesario insertar vías procedimentales mucho más rápidas. Y a esto vino la doctrina a incorporar lo que se denominó los procesos de cognición sumaria. Los procesos de cognición sumaria son procesos, digamos, que se encuentran limitados en alegación y en pruebas. En otras palabras, una discusión superficial. No me puedes alegar todo lo que quieras y no me puedes probar con todo lo que puedas. Les pongo un ejemplo. En un desalojo por falta de pago, ¿qué es lo único que se puede discutir? ¿Pagó o no pagó? Y el único medio de prueba, documental. Oye, tengo un testigo que me vio. No puedes. Bajo el principio de conducencia, este medio de prueba se rechaza. Entonces, si te estoy limitando pruebas y te estoy limitando alegaciones, lo resuelto no puede generar cosa juzgada. Otro ejemplo, en ejecución. En ejecución ustedes solo pueden contradecir por algunos supuestos. Nulidad formal, inexigibilidad, iliquidez, extinción de la obligación. ¿Y cómo pueden probar? Solo pueden probar con declaración de parte, documentos y pericia. Punto. Fíjense, les he limitado las pruebas, les he limitado los argumentos de alegación. Lo resuelto, ¿puede generar cosa juzgada? Fíjense, es como que ustedes me digan, y una vez me pasó, en un supuesto, un joven pide a una institución financiera un crédito por $100.000 y da como garantía del crédito la casa de sus abuelos. Los abuelos, entiéndase, constituyen la hipoteca, el pata chapa el billete y se fue. Bien, el banco obviamente demanda una ejecución de garantía hipotecaria para cobrar su creencia y rematar el inmueble. Hasta ahí no le estoy diciendo nada nuevo. Sin embargo, al momento de demandar, la defensa fue defectuosa. Dijeron cualquier cosa, nada interesante. Infundada la contradicción, procede a hacer remate. Apelaron. En eso que apelaron, fíjense, inician un nuevo proceso, pero esta vez de nulidad de acto jurídico. Los abuelos estaban pidiendo la nulidad, ojo, la nulidad de la hipoteca. ¿Y por qué? Esa no es mi firma. Oye, pero eso lo has podido deducir acá. Sí, pero no lo deduje. Termina el proceso de ejecución de garantías. Obviamente, procede a hacer la ejecución. Aún estaba en trámite la nulidad de acto jurídico. Cuando sale la pericia dice, no son las firmas. Procédase al remate del bien. En un proceso estamos rematando el bien y en otro proceso tenemos que la hipoteca había sido declarada nula. Obviamente, y acá viene la pregunta, el hecho de que ya se haya resuelto en definitiva el proceso de ejecución impide que en un proceso amplio se discuta la nulidad de la escritura pública. La idea es no. Les pongo otro caso que fue un escándalo inclusive. En un proceso de obligación de dar suma de dinero sobre pago de arriendos, un señor hace su contrato con sus recibos, demanda, embarga, se está cobrando y en etapa de ejecución llega un escrito del ejecutado adjuntando las sentencias firmes del proceso penal. Señores, el contrato de arrendamiento, firmas falsas. Firme. Pregunta, ¿suspendemos la ejecución? El juez en primera instancia lo suspende. Apelan, lo suspenden. Se van en un amparo. Estás vulnerando mi derecho de efectividad de las resoluciones. O sea, fresco todavía el pata. Y el TC le dice, fundado el amparo, no se puede suspender una resolución que ha generado ya la calidad de cosa juzgada. Oye, pero penalmente he dicho que ese contrato es nulo. Me disculparás, y es cosa juzgada.
¿Puede tener cosa juzgada un proceso de ejecución que está limitado en todo? No puede. Si justamente lo que se quiere es seguridad jurídica, y la seguridad jurídica que da la cosa juzgada parte de la amplitud en el debate. Debatamos todo lo que querramos. El Código de Procedimientos, si ustedes recuerdan, decía que todo proceso ordinario en aquella época y el sumario solamente de retracto generaban cosa juzgada. Los demás procesos que se tramitaban en sumario podían ser cuestionados en un famoso proceso de contradicción de sentencia 6 meses después de ejecutoriada. Si en 6 meses no lo discutían, señores, generaba cosa juzgada. Es lo que se le conoce como plenario posterior. Entonces, cuando nosotros vemos que toda resolución genera cosa juzgada, es muy ligero, no todo. Aquellos procesos que han sido construidos sobre la base de la cognición sumaria no pueden generar cosa juzgada. Pero ahí no acaba el problema. Si hay uno de los grandes problemas que tiene el tema de la cosa juzgada, se refiere con relación a la extensión objetiva de la misma. Porque hay dos problemas que no se resuelven y que el proyecto del Código Procesal Civil lo está tocando. El primero es, ¿la cosa juzgada se desprende solo de la parte resolutiva de la sentencia o se extiende a la parte considerativa? Es decir, imagínense ustedes un proceso sencillo de otorgamiento de escritura pública. Al interior del proceso han demandado otorgamiento de escritura y al interior del proceso dicen, ¿sabes qué? Esa minuta es falsa. Hay pericia, hay todo el análisis y llegan a determinar por medio de pruebas que las firmas corresponden, en consecuencia el juez ordena que se extienda la escritura pública. La sentencia que va a decir, fundada la demanda, en consecuencia, extiéndase la escritura. La pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que genera acá cosa juzgada? ¿Solamente la parte resolutiva o también la parte considerativa? Porque si vemos la parte considerativa, si esta persona me inicia un nuevo proceso de nulidad de acto jurídico por la minuta, ¿le puedo deducir la excepción de cosa juzgada? Porque este hecho ya lo discutimos acá. Claro, no está en la parte resolutiva porque esa no era la demanda.